El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Habló David al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor le había librado de la mano de todos los enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: El Señor es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearán ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte, y en mi angustia invoqué al Señor. Y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos, Él inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo, y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado el Señor, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en Él esperan. Porque, ¿quién es Dios, sino solo Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas,
y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis manos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruyese a los que me aborrecen, clamaron y no hubo quien los salvase. Aunque el Señor no les oyó, como el polvo de la tierra los molí. Como lodo de las calles los pisé y los destruiré, los trituré. Mas me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Vive el Señor y bendita sea mi roca. Engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David a Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado aunque todavía no haga el florecer. Toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma en la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los valientes de David que tuvo David: Joseb Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos, hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam,
y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rafaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: «Quien me diera al beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta». Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo: «Lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida?». Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benanía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue uno de los 30, hijo de Dodo, de Belén. Sama Erodita, Elica Erodita, Elías Petalita, hijo de Iques de Cayoda. Y estos eran los valientes. La gracia del Señor y su amor sea contigo, pueblo. Gracias a Dios por su bendita misericordia. Estamos aquí una vez más para seguirte hablando de estas cosas que Dios quiere que te hable este día. Como tú sabes, un día más cerca a lo que ha de venir. Y esto es una realidad, pues realmente cada día nos estamos acercando más y más a esos tiempos. Por eso es que te digo esto, que realmente ahorita que estamos en estos tiempos, es tiempo de utilizarlos, como el Señor dijo, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Malos por qué? Porque cada día que nos acercamos, cada día que avanzamos más hacia adelante, estamos realmente acercándonos al tiempo final. Un día menos, por lo tanto, es importante vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Te digo, porque si no se vive conforme a la voluntad de Dios, pues es una clara señal que no se está haciendo la voluntad del Señor, sino la tuya. Y esta es la razón por la cual te predico, para que realmente hagas cambios en tu vida y vivas una vida conforme a la voluntad de Dios. Seguimos con el asunto de gracia. Vamos leyendo Proverbios. Vamos a seguir leyendo Proverbios. Espero que tú también los estés leyendo, porque enseñan grande sabiduría a aquellos que están más que dispuestos a seguir la voluntad del Señor. Instrucciones específicas en los libros de Proverbios, no solamente ahí, pero son unos de los que más instrucciones dan, bien claras y bien específicas para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no tropiece, ni se desvíe del camino, ni a la derecha ni a la izquierda, y no importa quién lo venga a querer seducir, va a mantenerse firme en lo que Dios le ha enseñado y le ha mandado, su bendita palabra, y a través del mismo consejo y la guianza del Santo Espíritu de Dios. Habíamos estado estudiando la gracia, nos quedamos en el asunto de ciertamente en el libro de Proverbios, ciertamente escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Leímos también Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos son versículos bien claros que enseñan que mientras tú estés en tu soberbia, tú no vas a agarrar gracia.
La gracia, como te dije ayer, únicamente la agarras. Bueno, una de las cosas que ocasiona que tú agarres gracia es la humildad. No únicamente, pero una de ellas. Por lo tanto, es importante que verdaderamente seas humilde, como te dije ayer, porque si eres soberbio, realmente no vas a agarrar gracia de Dios. ¿Qué es soberbio? Soberbio es una persona que se cree más que otros, que se cree más sabio, más importante, más santo, más ungido, en fin, tú nómbralo, con más billetes o lo que tú consideres, mientras tú te estés creyendo más que otra persona, eso es soberbia y Dios no te va a dar gracia en ese estilo de vida. Además, los soberbios tienen la tendencia de no reconocer sus errores, de pretender que siempre están bien y defender y creer que siempre están bien, aunque estén quebrantando los mandamientos del Señor, su bendita palabra. Con todo y eso, vamos a seguir en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 9. Enseña, te voy a leer, más bien, antes de llegar a ese, te voy a leer desde el versículo 1 de Proverbios 4. Debido a que no hay mucha lectura de Proverbios, yo te la voy a leer. Oíd, hijos, ¿a quién está enseñando? Ahí al principio, ¿a quién dice? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, y no desampares mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre y delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá a ti. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Imagínate, no entres por la vereda de los impíos. No vayas por el camino de los malos. Instrucciones específicas en la Biblia de cómo se tiene que vivir haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Por ejemplo, la sabiduría, la inteligencia. Estas son cosas que, de acuerdo con la palabra en el versículo 9 de capítulo 4 de Proverbios, hace que te dé un adorno de gracia en tu cabeza. ¿Sí? O sea, estos son los adornos, tanto para hombres como para mujeres. ¿Que les gusta tener adornos? Ahí está. Que el adorno en tu cabeza sea la gracia de Dios que Él te da basado en el comportamiento, en la sabiduría que tienes y la inteligencia. ¿Qué es ser sabio? Ser sabio no es saber mucho, como normalmente se interpreta. Ser sabio, la Biblia describe, el sabio ve el mal y se aparta. Ser sabio es ser temeroso de Dios. Eso es ser sabio. Ser sabio es mirar el mal y apartarte. En estos días los hombres tienen conocimiento de la palabra, pero no son sabios, porque aunque saben y conocen la palabra de Dios, con todo y eso la quebrantan. Eso no es ser sabio, es ser necio. Sabio es o escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Qué dijo el Señor? Hablando allá atrás del Señor Jesús, cuando Él dijo que quién era el que construía la casa sobre la roca. El que es un hombre sabio y entendido, el que escucha mi palabra y la obedece, este construye la casa sobre la roca. El que escucha la palabra y no la obedece, la construye sobre la arena. Y esto es lo que te acabo de leer aquí en el asunto del capítulo 4 de Proverbios, enseña bien claramente
Dice, adorno de gracia dará a tu cabeza. ¿Qué es lo que va a dar adorno de gracia a tu cabeza? Bueno, adquiere, dice el versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, consejo, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Cómo adquieres sabiduría y cómo adquieres inteligencia? Fácil. Lo único que tienes que hacer es leer la palabra y obedecerla. Allí te haces sabio y allí te haces inteligente. Porque las cosas esas están en Dios. La sabiduría y la inteligencia están en Dios. Y al tú practicar la palabra, estás en Dios también. Adquiere sabiduría, ¿ok? No la dejes y ella te guardará. ¿Cómo te va a guardar la sabiduría? La sabiduría te guarda porque te hace un hombre prudente. Te hace conocer las consecuencias de tus acciones. Y te hace tomar decisiones buenas porque sabes las consecuencias. El hombre insensato, él no le importan las consecuencias. Al hombre insensato simplemente le importa el placer. Como en estos días los hombres dicen, pues como una ocasión estaban preguntando que dónde estaba la felicidad, qué tienes que hacer para ser feliz. Entonces los hombres empezaron a comentar y decir, no, pues para ser feliz simplemente haz lo que te venga en la cabeza, lo que quieras y no te importe lo que dice la gente. Así, un comentario completamente errado, porque de esa forma los hombres quieren vivir en estos días. No quieren no les importan las consecuencias de sus acciones. Lo único que quieren es disfrutar el momento. Y desafortunadamente el pueblo de Dios no se ha apartado de ese estilo de vida. Al hombre moderno no le importan las consecuencias de sus acciones, porque si al hombre moderno le importaran, sería prudente en su comportamiento y buscaría caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo aplicas la prudencia? Bueno, pues yo sé que la dádiva del pecado es muerte, ya he aprendido eso, lo estudié en la Biblia. Entonces también sé que es pecado. ¿Qué es pecado? Codiciar, matar, robar, y todas esas cosas que están escritas en la palabra de Dios. En los mandamientos que Él te dijo que no hicieras. Eso es pecado. Bueno, si yo sé que la dádiva del pecado es muerte y también conozco y sé que es pecado, entonces yo no voy a hacer pecado porque eso me enseña que yo moriré. O sea, realmente es sencillo, pero en estos días no se usa la prudencia. En estos días los hombres simplemente hacen el pecado y quebrantan los mandamientos de Dios y están confiados que Dios los va a salvar, que porque están creyendo en Dios, que porque son miembros de iglesias o simplemente porque la palabra dice que creer en el Señor Jesús será salvo. Creer en el Señor Jesús no significa que sepas de su existencia. Creer en el Señor Jesús significa que tú obedeces su palabra, que tú haces su voluntad, porque ¿cómo me vas a decir que crees en el Señor Jesús y los mandamientos de Él mismo quebrantas? Ciertamente no se puede. Entonces, eso es ser sabio. Sabio es apartarse del mal. Sabio no es tener religiones, o seguir religiones, o saber mucho de la Biblia. Sabio es simplemente apartarte de lo malo. Allí te haces sabio, ahí te haces inteligente. Entonces trae como resultado la sabiduría te guarda. Porque tú eres sabio, tú conoces el mandamiento y lo aplicas, te guarda. ¿Por qué te guarda? Porque cuando miras el mal, lo primero que viene es, si miras por ejemplo y eres tentado a decir mentiras, lo primero que viene a tu mente, que el Espíritu Santo te trae el asunto de que no digas mentiras o no dirás mentiras. Entonces, como tú sabes, por eso es importante, pueblo, que estudies la Biblia, para que conozcas la palabra de Dios, pero la práctica de la palabra de Dios es allí donde el pueblo de Dios tiene problemas. Porque el pueblo de Dios quiere solamente la salvación por fe. Simplemente el pueblo de Dios quiere ser salvo por fe y después de ir para adelante vivir una vida como pagano. Ciertamente la salvación viene por fe. Pero corroboras con tus obras que has creído. En estos días los hombres dicen haber creído en Dios por la fe que tienen. Te voy a decir cómo la fe de los hombres en estos días es muerta.
En estos días los hombres dicen que creen en Dios. Pero yo te digo, cuando tú dices que crees en Dios y quebrantas los mandamientos de Dios, tu fe es muerta. Cualquier mandamiento, todo aquel que diga que cree en Dios, que ama a Dios y quebranta los mandamientos del mismo Dios que dice amar y seguir, la fe que éste tiene es muerta, no sirve para nada. Porque Dios dijo, fe y obras, yo creo y con mis obras testifico o demuestro que realmente creo. Si yo creo en Dios, hablo verdad. Si yo creo en Dios, dependo y confío en Dios, dando testimonio con mis obras que realmente sigo a aquel que me llamó. Y de esa forma yo soy hecho sabio. Así, bien sencillo. Entonces miras, adorno de gracia dará tu cabeza. ¿Es la gracia ganable, sí o no? De donde a poco si tú no estás haciendo del versículo 4 al versículo 8, ¿crees que vas a agarrar gracia? No vas a agarrar gracia. Te estoy hablando de nuevo al pueblo de Dios, a los que ya fueron salvos, porque una vez siendo o habiendo sido salvados, tienes que vivir, pueblo. Tienes que vivir una vida en obediencia a Dios. No por el simple hecho de que ya fuiste salvo, ahora vas a seguir con tus paganerías, como los bautistas dicen que una vez salvo y para siempre salvo. Y los cristianos han adoptado esa paganería también. Dios no te quita la salvación. Tú renuncias a la salvación, tú la cambias como Esaú por un plato de lentejas, tú la cambias como Eva por el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, tú la cambias. Dios no te la quita, tú la entregas. Para que no me vayan a luego a decir que a buscar pelear conmigo al respecto o contender, que dicen que la salvación es para siempre. Dios no te quita la salvación, pero tú sí la entregas. Así como le pasó a Adán y Eva, así como le pasó a Esaú, de la misma forma, cuando el hombre ha sido hecho salvo y regresa al vómito, este mismo renuncia a lo que le fue dado. ¿Sí? Se entregan. Por eso te digo, no quebrante los mandamientos de Dios, para que no te entreguen. La sabiduría te guardará. Ahí dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala. ¿A quién? La sabiduría. Me imagino que sabes quién es la sabiduría. Si no, búscalo. Ama la sabiduría y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencias. Si hay una cosa que el hombre tendría que buscar, por eso el Señor cuando Salomón oró y le dijo a Dios, Dios le dijo a Salomón que qué quería, y él dijo, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Al Señor le agradó, le dio sabiduría y le dio también todo lo demás. Pueblo, si hay una cosa que tú tienes que buscar, es sabiduría. Sabiduría para apartarte de lo mal. No estoy hablando sabio como los científicos modernos que conocen muchas cosas, porque estos, aunque son sabios, no conocen a Dios. Son sabios terrenales, de sabiduría terrenal diabólica, pero no son sabios en cuanto a Dios, porque la sabiduría que tienen no los va a llevar al reino de los cielos. Entonces la sabiduría que estamos buscando es una sabiduría que te lleve al reino de los cielos, que te guarde, que te conserve. O sea, la sabiduría de Dios, la sabiduría que hace que te apartes de lo malo. Todo aquel que no se aparta de lo malo no es sabio, es necio. Puedes estar en la iglesia, puedes ser miembro de la iglesia, puedes ser líder de la iglesia, puedes ser lo que tú quieras, la cabeza de la iglesia terrenal, congregaciones hablando de. ¿Ok? Con todo y eso, si no te apartas de lo mal, no eres sabio. Ahora imagínate dónde queda todo este gentío que los predicadores modernos les enseñan que no pueden dejar de pecar. Les están diciendo que tú no puedes ser sabio. Es lo que te están diciendo. Más la Biblia te dice, busca sabiduría, busca inteligencia, ámala. Y tus predicadores te dicen, no, tú no puedes ser
no puedes dejar de pecar. Tú vas a pecar mientras estés en la carne. Y ellos te dicen eso y la Biblia te dice, busca sabiduría. ¿Qué te dice la Biblia, la palabra de Dios, cuando te dice busca sabiduría? Apártate de lo malo, apártate de lo malo. Y los predicadores te dicen, no puedes dejar de pecar, no puedes dejar de pecar. Y la Biblia, apártate de lo malo, apártate de lo malo. Y los predicadores, no puedes dejar de pecar. Mientras estés en la tierra vas a pecar. Y luego, porque todo mundo anda pecando, luego dicen, fíjate, todo mundo peca. Y bueno, pues ya como todo mundo peca, los hombres se sienten tranquilos, se sienten así, pues todo mundo va a acabar en el infierno si no se arrepienten. Que quede claro, estoy hablando a los que están en pecado. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Así que si tú estás sano, regocíjate únicamente. Pero si tú estás enfermo, arrepiéntete. Si tú tienes iniquidad en ti, arrepiéntete y no peques más. Entonces, engrandécela y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Honra la sabiduría? Oh, claro. La sabiduría honra. Cuando tú eres una persona justa y obediente a Dios, Dios te honra. Cuando no te va a honrar. Él dijo, honra al que honra merece. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Vas a agarrar gracia enfrente de Dios. Cuando tú hables a Dios, Él va a decir, he aquí, dime. Proverbios capítulo 13, versículo 15. Para que te des cuenta, pueblo. Versículo 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Ahí está. Otra vez, si te estás dando cuenta que la gracia es aumentable, que tienes que hacer cosas. Normalmente el evangelio siempre ha sido, bueno, pues ya he sido salvo, ya no tengo que hacer nada, ya soy salvo. El cristiano, el hombre antiguo se fue a través de las puras obras, hablando de Israel antiguo. El Israel moderno, hablando de los gentiles, que se les fue a dar el privilegio de ser hechos hijos de Dios, se fueron a través de pura fe. Que no tienen que hacer nada porque ya todo fue hecho por la fe. Entonces los de allá atrás tropezaron. Y los acá los nuevos están tropezando también. ¿Por qué? Porque no están enfocados en hacer la palabra de Dios realidad en sus vidas. Porque ¿de qué sirve ser salvo y luego seguir practicando las mismas paganerías que antes practicabas? Estamos hablando de que realmente representa un cambio. Jesús dijo, vida nueva. Esta vida nueva es una vida nueva que estamos viviendo. No se refiere a que nacimos de nuevo y empezamos una vida nueva nomás así. Se refiere a un estilo de vida diferente. No igual, ni siquiera similar, ni parecido a la antigua forma de vivir. El viejo hombre una cosa, el nuevo hombre otra. La Biblia en estos días claramente enseña su palabra, pero el hombre no quiere. El hombre quiere ser salvo y después de ahí hacer un montón de cochinadas. Pueblo, ciertamente eres salvo por gracia, pero después de la salvación tú eres llamado a vivir en obediencia, porque fuiste metido al reino de Dios, y en el reino de Dios no es un reino de desobediencia, es un reino de paz, de gozo y de justicia, donde todos los que habitan en él somos llamados a vivir en justicia, en practicar, hablar la verdad, ser íntegros, ser honestos, ser puros, ser transparentes. Somos los hijos del reino, somos amar como Dios ama. Los hijos de Dios somos llamados a vivir una vida diferente, y este es el problema donde el pueblo de Dios se ha quedado. Sí, tú eres salvo por fe, por misericordia y gracia de Dios, pero después de allí tú no eres salvo por obras. Pero después de haber sido salvado tienes que corroborar con tus obras, la salvación que te fue dada. Porque no nada más fuiste salvo para ser salvo. No, Dios te salvó
no por tus obras, pero después de la salvación, allí es. Por eso es que estoy hablando al pueblo de Dios, porque fueron salvos, pero después de la salvación siguen practicando las mismas cochinadas que practicaban antes de haber sido salvos. Y a Dios no le gusta eso. No fuiste salvo para eso. La Biblia no dice que fuiste llamado a inmundicia, sino a santificación. Esto es lo que durante muchos días he estado buscando decirte. Que tú no estoy hablando de una salvación por obra. Estoy hablando de una salvación por gracia, pero que después tienes que corroborar con tus obras que realmente has sido salvo. Ya no haces justicia para alcanzar la justicia, sino que la justicia fluye de ti. Ya no haces obras para alcanzar santidad, sino que las haces obras como resultado de la santidad que habita en ti. Haces obras justas de acuerdo como resultado de la justicia que está en ti. Es como si tú agarras una naranja y la exprimas. Le vas a sacar lo que tiene dentro. Y es lo mismo que Dios hizo. Dios te puso un nuevo hombre dentro conforme a la naturaleza de Dios, para que una vez que este hombre sea exprimido, salga la naturaleza de Dios. Pero sin embargo, en estos días los hombres del reino de Dios, desafortunadamente, no sale la justicia de Dios del pueblo de Dios. Sale injusticia. Y ese es el problema. Por ejemplo, la palabra de Dios aquí dice, estoy hablándote de la gracia, no se te olvide. 13:15. El buen entendimiento da gracia. La gracia va a crecer. ¿Qué está diciendo Dios? Bueno, tú fuiste salvo por gracia, ahora el entendimiento bueno es lo que necesitas. Entendimiento bueno. Buen entendimiento te da gracia en frente de Dios. ¿Qué significa entendimiento? ¿Qué es entendimiento? Porque normalmente estas cosas pues se van así. Nada más, entendimiento es la capacidad, fíjate, esto estoy dando una definición de diccionario de la lengua española, nomás así. Lo único que tienes que hacer es escudriñar el significado de las palabras. Ese es otro error que el pueblo de Dios no hace. Nada más simplemente en el lenguaje español, cuando tú no entiendes una palabra, vas con el diccionario y luego la estudias, te das cuenta qué significa, ¿ok? Y ya agarras el resultado y ahora sí la entiendes. Ok, el buen entendimiento da gracia. Entonces, como para no quedarme ahí a secas con qué es entendimiento, voy al diccionario y busco entendimiento. Entonces el diccionario me dice, capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. En pocas palabras, el diccionario me abrió el entendimiento de lo que era el entendimiento. Entonces, no nada más es simplemente entender, es una acción. El entendimiento es una acción y da gracia. ¿Qué tipo de acción? Es la capacidad de pensar. O sea, en pocas palabras, una persona que tiene entendimiento, por ejemplo, hace esto. Mira el asunto, vamos a decir, se da cuenta que es tentado a mentir. Entonces piensa, wow. Aquí estoy siendo tentado a mentir, pero yo no voy a mentir porque a Dios no le agrada. Entonces está pensando y luego a causa de la prudencia que tiene y obra con buen juicio, oh no, yo voy a hablar la verdad porque a Dios no le gusta la mentira. Entonces obra con buen juicio, está juzgando, oh, estos me están tentando a mentir, pero yo no voy a mentir. Porque a Dios no le gusta la mentira, sino que le gusta la verdad. Entonces, entendimiento tiene la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. El que tiene entendimiento, toda persona que tiene entendimiento, y yo te digo, una persona que tiene entendimiento no peca. Porque una persona que tiene entendimiento no hace las cosas por hacer. Una persona que tiene entendimiento escudriña las cosas, ¿ok? Piensa las consecuencias, sabe por qué cada cosa es hecha, no nada más las hace así por hacerlas. Una persona que tiene entendimiento mira lo malo, piensas al respecto y tomas la mejor decisión, la cual es agradar a tu Padre que está en el cielo. Una persona con entendimiento hace eso. No solamente eso, utiliza la prudencia, la reflexión, la sensatez y responsabilidad para obra con prudencia, obra con reflexión,
obra con sensatez y con responsabilidad. Eso es tener entendimiento y eso te da gracia. En estos días el pueblo de Dios no usa el entendimiento. El pueblo de Dios simplemente, como vienen las cosas, así las hace. Es tentado a hacer mal, hace mal. A veces se refrena, pero no muchas veces. O sea, lo que le viene simplemente se lo va comiendo, como el Pokémon. El Pac-Man, perdón. ¿Han mirado esa maquinita que nada más se come todo a su paso? En los días antiguos, tal vez ahora ya no, pero en los días antiguos, una maquinita, un videojuego, un animalito que va, come bolitas enfrente de él. Simplemente come. Hay unas bolitas que son buenas y unas bolitas que son malas y se las traga igual, las buenas y las malas. Desafortunadamente así vive el cristiano en estos días. No utiliza el entendimiento y no se da cuenta que esto le está haciendo mal. Simplemente se lo traga. O sea, es como que no tiene la capacidad de discernir y poder separar entre lo santo y lo profano. Es como un niño que todo lo que le pongas enfrente se come. Pero por eso Dios está buscando abrirte el entendimiento, para que tú te des cuenta. Por eso la Biblia habla de tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Oscurecido, en tinieblas. No pueden saber, no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. No conocen las consecuencias de lo bueno ni de lo malo. Simplemente van tragando y tragando y tragando, haciendo nada más lo bueno y lo malo y lo que se les atraviese, y simplemente no conocen las consecuencias de sus acciones, ni las consecuencias de las cosas que hacen. Y eso es no tener entendimiento. Pero la Biblia dice, el buen entendimiento da gracia. Entonces enseña que nosotros como hijos de Dios somos llamados a tener buen entendimiento. ¿Ok? Y me incluyo porque yo también soy llamado y gracias a Dios me lo ha abierto. Puedo mirar. Cuando me topo con el pecado, lo primero que viene a mi mente es la consecuencia del pecado. Y me miro a mí mismo quemándome en el infierno y digo, no. Hay que se quede. No me voy a quemar en el infierno por comerme esa cosa. Algunos dicen, no, pero es que ya fuiste salvo. Sí fui salvo, pero yo no quiero ser como Esaú y cambiar mi progenitura por un pecado. Yo no quiero cambiar. Yo agarré ejemplo de Esaú y miré cómo él después lloró y anduvo persiguiendo a su hermano Jacob simplemente porque le había robado la bendición. Aparentemente se le había robado, pero Saúl la desechó. Él le cambió la primogenitura a Jacob. Él se la cambió antes. Enfrente de Dios no hay nada oculto y todas las cosas salen a la luz. Es lo que te digo, pueblo, es lo que he estado buscando explicarte y espero lo entiendas. Ahora, con todo eso, hablando, el entendimiento es la capacidad que una persona tiene de pensar y obrar con buen juicio, con prudencia. ¿Qué es prudencia? Capacidad de pensar en ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. O sea, la prudencia, si tú estudias la prudencia te enseña y te da la capacidad, bueno, aquí miro, me enseña todas estas consecuencias, me enseña los peligros, los problemas que me traen el simple hecho de tomar una decisión. En pocas palabras, consecuencia, vamos a decir, eres tentado a adulterar o a fornicar con una mujer. Entonces la miras bonita y todo lo que tú quieras. La miras apetecible o como tú quieras. Tal vez la miras como Eva miró el fruto. Entonces la prudencia entra. No puedo hacer eso, porque si yo hago eso, me estoy uniendo al cuerpo de una ramera, ¿ok? Me estoy uniendo a las tinieblas, estoy pecando, la paga del pecado es muerte. Si yo peco, yo me estoy haciendo a mí mismo, condenándome a mí mismo al fuego del infierno. Por lo tanto, allí entra, bueno, entonces no voy a hacer eso para que no me venga todo lo demás. Eso es prudencia. Eso es lo que significa prudencia, el entendimiento. En una ocasión hace tiempo hablé de esto, pero es el propósito que Dios, la habilidad que Dios te da a ti. Los hombres quieren en estos días que Dios venga y les quite el pecado de la boca, de la mente, del corazón. Señor, quítame esto. Pero la Biblia no enseña así. Jesucristo te quitó el pecado en un momento dado y te hizo limpio y te dio la sabiduría, te dio inteligencia, te dio la prudencia, te dio todas esas cosas para que tú utilizases esas herramientas que Dios te dio para que
tomaras decisiones correctas. Nosotros fuimos puestos en el reino de los cielos para aprender a vivir en el reino de los cielos, cómo se debe de vivir en el reino de los cielos, y nos dio las herramientas necesarias. Por ejemplo, la prudencia es una herramienta. Una vez utilizada, cuando un hombre va a quebrantar los mandamientos de Dios, mientras utiliza el entendimiento y la prudencia. ¿Cuándo? ¿Qué es entendimiento? Capacidad de obrar con buen juicio, razonar. ¿Qué es prudencia? Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es como cuando un hombre es tentado a ponerle los cuernos a su mujer. Y piensa, no, es que si le pongo los cuernos a mi mujer, puedo ocasionar un divorcio en mi casa, puede haber que mis hijos ya no estén conmigo, puede haber que pierda todo lo que tengo simplemente por estar con esta mujer. Bueno, entonces no me conviene. Mejor me quedo con mi mujer. Eso es prudencia. Eso es usar la prudencia. Si los cristianos modernos utilizaran la prudencia en cada una de sus situaciones, porque el pecado no te agarra por sorpresa. El pecado está a la puerta. Y con todo eso tú te puedes enseñorear de él. Cada vez que el hombre comete pecado, lo sabe bien, está bien consciente que es pecado. Pero si solo aprendieras a desarrollar la prudencia, a tomar decisiones y a darte cuenta que no te conviene, entonces tú tomarías decisiones sabias en frente de Dios. ¿Sí? Tomarías reflexión, pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. ¿Ok? Advertencia o consejo de una persona da otra para inducirle a actuar de manera razonable. Eso es de acuerdo con el diccionario Reflexión. Estoy todavía dándote la definición de entendimiento, porque el entendimiento produce gracia. Entonces, reflexionar es considerar bien las cosas antes de tomar decisiones. Fíjate, entendimiento es la capacidad de pensar. ¿Ok? El asunto de la prudencia te da la habilidad de ver las consecuencias de las acciones antes de que la hagas para que no te vengan. Reflexionar, esto es considerar muy bien antes el asunto de tomar una decisión. O sea, si realmente se hace todo esto, el hombre de Dios, el pueblo de Dios, no va a pecar. Y el pecado se queda atrás. El pueblo de Dios en estos días peca y quebranta los mandamientos de Dios porque no hay prudencia, no hay entendimiento, no hay reflexión. No, ahora vamos a mirar sensatez. Es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Eso es una persona sensata. Es una cualidad, yo la miro como una herramienta, que las personas muestran buen juicio. ¿Ok? Juicio es que hacen únicamente lo correcto. Prudencia, ahí sale de nuevo. Madurez, ¿sabes tú cuál es el sinónimo de madurez? El sinónimo de madurez es perfección. Perfección. O sea, que muestran perfección en sus actos. Una persona perfecta es una persona madura. Una persona que toma las decisiones correctas en cada situación. Los hombres en estos días no buscan perfección porque para ellos es una palabra muy grande. Saben que siguen a un Dios perfecto, pero no buscan la perfección. Eso está raro. Está demasiado raro. ¿Cómo es que los hombres en estos días crean que Dios es perfecto, pero no busquen la perfección? La madurez es el clímax total de un siervo de Dios. Jesús dijo, bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Es el maestro perfecto? ¿Sí o no? Jesús es perfecto. Y Él dijo, bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Qué está diciendo? Que llegues a ser como tu maestro, que busques vivir como tu maestro, que des la talla, que lo imites de corazón a Él. Es lo que Él está diciendo. Por eso te digo estas cosas, pueblo, con sensatez. O sea, una persona que tiene todos estos requisitos, ¿cuándo va a quebrantar un mandamiento? Responsabilidad. En estos días el pueblo de Dios no es muy responsable.
calidad de persona. Responsabilidad es un asunto, es calidad de una persona que es responsable. Simplemente que es responsable no es un asunto que es consciente de sus obligaciones y actúa en forma conforme a ellas. ¿Okay? Que sabe, yo sé, ¿cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios? Pues mi responsabilidad como hijo de Dios es ser íntegro, ser puro, ser santo, mantenerme limpio. Todas estas cosas Jesús me dio. Perfecto también me la dio. Mantenerme en perfección, esa es mi responsabilidad. Mantenerme en limpieza que Él me dio. Mantenerme en la santidad y aumentarla todavía a través de mi obediencia. Estas cosas Él me las dio, mantenerme en justicia y aumentar todavía mi justicia, porque esas son mis responsabilidades, porque Él me hizo santo, Él me hizo limpio, Él me hizo justo y Él me hizo perfecto. Por lo tanto, mi responsabilidad es guardar la dignidad que Cristo me dio. ¿Sí? Esa es mi dignidad. Limpieza, santidad, justificación, perfección. Son cosas que Él me dio a mí y mi responsabilidad como hijo de Dios es guardar los tesoros que Él me dio. Mi responsabilidad es utilizar los tesoros que Él me dio. No vaya a ser que venga como aquel hombre que le dio un talento y regresó y le pidió el talento y lo demás y nada más le dio el talento y pues lo mandó afuera y se lo dio a otro. No. Esa es mi responsabilidad, que las semillas que me son dadas, mi responsabilidad es hacer crecer esas semillas más grandes. Y en estos días no se mira responsabilidad dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo desafortunadamente irresponsable, que no sabe ni lo que tiene, ni utiliza lo que tiene, ni conoce el significado de lo que tiene. Dios dijo, no le des las perlas a los marranos, ni los santos a los perros. Los hombres en estos días no saben lo que tienen en sus manos. No saben ni aún siquiera quién es su Dios, aunque dicen seguirlo. Te digo estas cosas no para acusarte, sino para que te des cuenta de tu situación, para que busques, para que vayas hacia adelante, para que te arrepientas y te conviertas a todos tus caminos, para que busques el entendimiento y para que seas una persona prudente, una persona recta, una persona responsable, para que seas una persona que obre con buen juicio, prudencia, reflexión y sensatez y responsabilidad. Pueblo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.